el esfuerzo, más bien esta ecuación sobre esta, tenemos que el delta H es igual a sigma entre E. Este sería H, aquí despejando aquí la deformación unitaria, y todo esto por el espesor, ¿no? Y entonces, delta H sería H entre E por el esfuerzo. Esto en dos dimensiones, ¿no? Desde luego que a este lo nombramos como asentamiento, ¿no? El delta H también podemos nombrarlo como el asentamiento. Entonces, de aquí, esto es para la ley de Hooke en dos dimensiones, pero cuando tenemos ya el efecto tridimensional, este término, el esfuerzo se convierte en toda esta expresión, ¿no? Que va a ser el esfuerzo vertical menos, o el incremento de esfuerzo vertical, menos la relación de Poisson por la suma de los esfuerzos horizontales. Entonces, habíamos quedado que íbamos a calcular el incremento de esfuerzos a diferentes profundidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, quedamos que lo íbamos a tabular, que íbamos a escribir estas ecuaciones en el Excel. Aquí yo ya las tengo codificadas. Entonces, bastaría que definamos esto a una magnitud, a una profundidad lo suficientemente grande para visualizar los diagramas de esfuerzos. Entonces, los pedimos y vamos a hacer el cálculo considerando el esfuerzo a la mitad de cada estrato, o más bien calculando el incremento de esfuerzo a la mitad de cada estrato. Pero quisiera aquí que visualicemos la forma que van a tener estos gráficos. Y entonces estoy poniendo que tengamos un incremento de 0.1, ¿no? Para visualizar, para calcular todo el diagrama de esfuerzos hacia la profundidad. Bien, entonces, voy a dibujar el incremento de esfuerzo con diferentes profundidades. Entonces, aquí tengo que hacer un pequeño artificio para poderlo dibujar rápidamente. Entonces, nada más permítanme hacer el movimiento para poderlo graficar. En toda su profundidad. Denme un segundo y ya continuamos. Y vamos a tomar estos datos. Entonces, lo calculamos con Z, pero Z va desde 1, ¿no? Que es la profundidad de desplante. Pero vamos a poner lo que sea 1 menos para que sea en profundidad lo que estamos calculando. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a copiar exactamente lo mismo. Menos 1
menos este, para poderlos calcular. Y hacemos lo mismo acá, menos 1, menos este valor. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a dibujarlos. Voy a copiar las leyendas. Y lo dibujamos. Líneas es expresión XY. Ahí lo tenemos. Ese sería el incremento de esfuerzo con la profundidad. ¿Cierto? En este caso, X y Y, las gráficas X y Y, son muy similares porque es una cimentación cuadrada. En el momento que sea una cimentación rectangular, las gráficas X y Y, o más bien el esfuerzo en X, va a ser diferente al esfuerzo en Y. Y luego el esfuerzo en Z es el de mayor magnitud, ese va a ir disminuyendo con la profundidad y vemos que al menos hasta 8 metros todavía el valor del incremento de esfuerzos es de 0.69. El incremento de esfuerzo, hay que recordar, es lo que va a resentir el suelo adicional, ¿no? Es decir, vamos a excavar y vamos a retirarle un esfuerzo al suelo, pero luego vamos a colocar la presión neta, pero la presión debido a toda la superestructura. Y cuando a esa presión le restamos el esfuerzo asociado al material excavado, lo que tenemos es el incremento de esfuerzo, que habíamos dicho que era 8.33, algo así. 8.3. Entonces, el valor que debiéramos tener en superficie, muy cercano al contacto con la cimentación, debe ser precisamente 8.3, ¿no? Para que tengamos entonces con esto la presión que se genera en el punto de contacto con la cimentación y el suelo, entre la cimentación y el suelo. Menos, desde luego, la presión de contacto, menos el esfuerzo, o sea, realmente lo que está resistiendo el suelo, el incremento neto de presión. Entonces, vean la forma que tiene los esfuerzos. Son muy diferentes entre sí. La parte medular del esfuerzo horizontal, veanlo, se presenta en una distancia más o menos, siendo muy estrictos, de B, ¿no? O sea, B es 3 metros, acuérdense. 3 metros, y entonces, medido a partir del nivel de desplante, 3 metros, pues llega hasta aquí, hasta 4 metros la profundidad, ¿no? El ancho B. Entonces, los esfuerzos horizontales más o menos tienen una influencia a una profundidad de B. No así el incremento de esfuerzos en la dirección vertical. Ese sigue teniendo participación, incluso a mayor profundidad. Vean. Pudiéramos, en lugar de poner punto 1, que sea punto 2, el incremento de valor que tengamos aquí en el esfuerzo, y automáticamente nos va a dar, perdón, ese más punto 2. Y el esfuerzo que nos va a dar, véanlo, ya
a una profundidad de 14 metros, el valor, el esfuerzo, ya tiene una magnitud de 0.18. Va reduciendo de los 8.3 que se está aplicando aquí a nivel de 1 metro, ese 8.3 se va disminuyendo con la profundidad y a 14 metros vamos a tener más o menos 0.20 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, todavía a 14 metros hay efecto del esfuerzo que está generando la cimentación. Pero una parte que hay que visualizar es que los esfuerzos horizontales tienen valores, el incremento de esfuerzo horizontal tiene valores negativos a partir de una cierta profundidad. Precisamente que es por ahí de la distancia B, el ancho de la cimentación. De ahí hacia abajo, los valores pudieran tener magnitud negativa. Esto ya comentábamos, no es válido. Los suelos no soportan tensión, entonces tendríamos que considerar el valor aquí como cero. ¿Sí? Desde luego, todo esto va a depender de la magnitud que le estamos aquí aplicando, del incremento de esfuerzo, ¿no? Que es constante, es el incremento que le estamos aplicando en la superficie y cómo se va distribuyendo con la profundidad. ¿Sí? Esta es la variación precisamente que estamos buscando. Entonces, particularmente nosotros habíamos dicho que teníamos que calcular el incremento de esfuerzos a 0.4, a 1.4, 2.9 y 5.9. Entonces, si eso lo hacemos acá, tendríamos que Z es 0.4, el otro es 1.4, el otro es 2.9. 0.9 y 5.9. 2.9 y 5.9. ¿Vale? Y voy a retirar todo lo demás. Entonces, tenemos que estos dos valores son negativos. Estos dos primeros. Bueno, los dos segundos. Y los diagramas de esfuerzo así calculados, pues vemos que tienen la misma tendencia, nada más que es más discreto el cálculo, ¿no? Son puntuales ya que los valores que se están calculando. Entonces, aquí con tendremos que el incremento de esfuerzo en la dirección X es 385, en la dirección Y es 385, mientras que la dirección vertical es 8.19. La dirección X, .6790, la dirección Y, .6790 y 6.093 en la otra dirección. Y los valores en X decíamos que son negativos, las otras dos valores que calculamos. ¿Qué pasa? Como que la energía no me está funcionando. Entonces, conectar. Ahí está. Bien, entonces decíamos, estos son los valores. Hay que tener en cuenta que en las ecuaciones que codificamos, tenemos una variable de la cual no hemos platicado, que es la relación de Poisson, que aquí aparece, ¿no?
en estos dos términos. Ahí aparece la relación de Poisson. Y decíamos que la relación de Poisson, ya lo hemos platicado como 4 clases previas, que es la manera en que, o es la relación que existe entre la deformación longitudinal respecto a la deformación transversal. Entonces, en ese caso, tendríamos que, si tenemos una probeta ensayada en compresión, ya sea triaxial o compresión simple, vamos a ponerlo como compresión simple, vamos a tener que con la aplicación de la carga, la probeta puede experimentar una deformación de este estilo, ¿no? Tenga un acortamiento en la dirección en que se aplica la carga, y precisamente a esa le llamamos la deformación longitudinal. Y luego, en la otra dirección, lo que vamos a tener es un ensanchamiento de la sección. Entonces, a esa le vamos a llamar deformación transversal. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de Poisson será la transversal entre la deformación longitudinal. Y le vamos a colocar el negativo porque precisamente la deformación longitudinal es de acortamiento. Entonces, acortamiento finalmente es una pérdida de dimensión. Hay que considerar que la deformación unitaria es la deformación o el decremento o incremento respecto a la longitud inicial. Y va a tomar positivo cuando sea alargamiento y va a tomar negativo cuando sea acortamiento. Entonces, para evitar que salga una relación de Poisson negativa, es que le colocamos aquí el valor negativo o el signo negativo. Entonces, en la práctica pudiéramos tener que hay arenas con valores aproximadamente de punto 30, punto 33. En concreto, por ejemplo, tiene una relación de punto 25. Y la arcilla tiene un valor aproximadamente de punto 49. Los valores extremos, desde luego, es el concreto y la arcilla. Tendremos que tener valores de ese orden, entre punto 25 y punto 49. Que son los materiales que utilizamos comúnmente en cimentaciones, ¿no? Ya sea que el concreto utilizamos para conformar la cimentación, y arenas y arcillas o combinación de ellas en el material sobre el cual vamos a desplantar la cimentación. Entonces, aquí para estos cálculos que hicimos o que propuse, le puse el valor de punto 25 como si fuera el del concreto. Pero en el momento que le cambiamos a punto 33, que sea una relación más ad hoc al un suelo, entonces se modifican ligeramente los esfuerzos, ¿no? Por este valor de la relación de Poisson que tenemos aquí. Entonces es necesario que cuando se realicen los ensayos triaxiales o los ensayos de compresión, ya sea compresión simple o triaxiales, se tenga el cuidado de poder medir la deformación transversal. La longitudinal sin ningún problema la medimos siempre, pero no la transversal. Muchas veces no le hacemos caso a la deformación transversal, y eso dificulta el conocer la relación de Poisson, que es muy necesaria aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que procede
que ahora, vamos a copiar esta parte, que ahora Z, este y este. Con estos datos, calculemos el asentamiento. Llamo. Bien, entonces, vamos a ver. Ese es el cálculo que hicimos. Entonces, tendremos que el asentamiento en el primer estrato, o la participación del primer estrato en el asentamiento total, será el espesor del estrato, que lo tenemos el espesor va de 1 metro a 1.8, es decir, un espesor de 0.8. Entonces, será 0.8 metros entre el módulo de la elasticidad del primer estrato. Y habíamos dicho que el primer estrato tiene un módulo, a ver, vamos a ver, aquí está. Nos los vamos a llevar, es 200, 250, 220 y 300. 250. Toneladas por metro cuadrado. El del asentamiento del estrato 2 es 220 toneladas por metro cuadrado. Luego, el asentamiento en 3 es 200 toneladas por metro cuadrado y el asentamiento en 4 es 300, ¿cierto? Son los que nos trajimos ahí. ¿No en el primero era 200, profe? A ver, ¿sí me equivoqué al pasarlos? A ver, vamos a ver. Ah, sí, 200, 250, 220. Y ya 300, sí, profe. 200, 250 y 220. Gracias por la observación. Entonces, 250, 220. 220. Sale. Vamos a ver el espesor de cada uno de los estratos, ¿no? El primero, decíamos, es de 0.8. El segundo va de, decíamos, de 1.8 a 3, es decir, es 1.2. Luego el siguiente de 3 a 4.8 es 1.8 y el siguiente va de 4.8 a 9, o sea, 4.2. Entonces, sería 1.2, 1.8 metros y el otro de 4.8, ¿cierto? 4.8 metros. Me estoy trayendo ya directamente los datos que voy a requerir. Ok, entonces ahora sí, procedemos con la primera. Hay que recordar que la ecuación, que el asentamiento es delta H entre E
Y esto está multiplicado por delta sigma z menos la relación de Poisson que multiplica a la suma de delta sigma x más el delta sigma y. ¿No? Es lo que vamos a aplicar. Entonces, para el primer estrato, tenemos que es delta sigma z, 8.192, vamos a ponerlo así, hasta la tercera cifra significativa, menos la relación de Poisson que habíamos puesto, que era punto 33, ¿no? Y esto va a multiplicar a la suma de delta sigma x, que es 4.368, más 4.368. Ese es el primer esfuerzo. El siguiente, tendré que considerar ahora estos esfuerzos de 6.090 menos 0.33, que multiplica a 0.917 más 0.917, y eso nos va a dar una magnitud. El tercero es 2.92, 92.4 menos 0.33, que multiplica a 0.033 más 0.033. Y el último que sería 0.925, porque es 47, menos 0.33. Como es negativo, colocamos 0.0 más 0.0. ¿De acuerdo? Esto, porque el valor que calculé me da negativo. ¿De acuerdo? Bien, ¿se me apoyan? Por favor. El primero creo que da 0.021. 0.021. Ok. Estamos hablando aquí que son los esfuerzos están toneladas por metro cuadrado, el módulo toneladas por metro cuadrado nos da entonces en metros. Me dio diferente el primero, me dio 0.27. No sé. A ver, ahorita, ¿alguien más confirma para ver si es 21 o 27? Me dio diferente. ¿Diferente del punto 21 y el punto 27? Sí, creo que estoy mal. A ver, permítame. Ah, no, sí, profe, sí es 0.021. Perdón, es que puse mal un paréntesis. Ok. ¿Me confirmas entonces el resultado? Sí, sí, profesor. Perfecto. Me equivoqué. Sale. Vamos con el segundo, ¿no? A ver cuánto nos da el valor. A mí me dio 0.006582. Dos ceros, Ajá, 6582. 65.82. Es mucha precisión, pero está bien.
Ah, es que lo tengo en Excel, perdón. Ah, ok, Sí. perfecto. M. 0.917. Me dio diferente, 0.029. ¿Cuál, el primero? El No, segundo debe ser, el segundo. Ah, es 250, ¿verdad? Sí, sí, cierto. sí, eso, y debe ser menos de, ya tendríamos que hablar de punto dos ceros o punto 0.1, de punto 0.1 hacia abajo. Porque ya los incrementos de esfuerzo son menores. Entonces, conforme se va profundizando, la participación de cada estrato en el asentamiento es mucho menor. ¿Cuánto les da? No, profe, sí me sigue dando 0.026. 0.026. No debiera. A ver, No vamos a sé, ver. bueno, salvo mi compañero que le hizo en Excel. Es, no, es punto 8, 1.2, 1.8 y 4.8. ¿Cierto? Sí, Entonces, pero falta aquí el módulo E, que dijimos que era 200, 200, 220. 250, 220, 250, 220, ¿no? No, 250, sí, perdón. Y 300. Ok. Entonces va a ser la H entre E, que va a multiplicar a el esfuerzo en Z menos la relación de Poisson, que va a multiplicar a delta sigma X más delta sigma Y. ¿Cuánto te dio la segunda, compañero? Punto 0.26, sí es efectivamente. Sí, le digo, profe. Sí, es que no copié una fórmula bien. O sea, la hice en la primera columna, pero después no la arrastré, entonces, pero Ok, sí, sí me dio esos valores. sí está incrementándose. Entonces, ok, punto 0.26. 26.3. 0.0263, ¿no? Ok, y el tercero es 0.0237. Y por último, el otro debe de ser 0.0151. ¿Vale? Así calculados, ¿no? Con las fórmulas. Pero lo tengo que ir desarrollando para que se visualice de dónde viene, ¿no?
no directamente en el Excel, para calcularlo y corroborar que los cálculos son correctos, ¿no? Bien, esto que calculamos aquí es la participación de cada estrato en la deformación, de tal suerte que la sumatoria, que el esfuerzo, el asentamiento total va a ser la sumatoria de estos valores. Entonces, aquí le podemos sumatoria de estos. ¿Cómo? ¿Por qué no quedó? Sumar. Y nos dio 0.086. 0.086. Esto es 0.086, perdón. 0.086. 4 si quisiéramos otra cifra. 86,4 metros. ¿Está bien? Jambú nos indica que, o nos permitió calcular el asentamiento, y en este caso tenemos que es de 0.086. ¿Recuerdan cuánto nos dio con Smerman? El de 0.093, que era el asentamiento, ¿no? Exacto, 0.093, ¿no? Sí. Profe, pero bueno, es que el Excel le dio eso, es que yo le hice sumando nada más, bueno, con los valores, con los decimales que están ahí, y me dio 0.11. Es por los decimales, ¿no? Yo creo. F2. No, pues mira, son todos estos. La suma tal cual. 0.086. 2, 4, 6, 7. Nada más sumando la segunda cifra significativa tenemos que son 2, y 2 son 4, y 2 son 6, y otros son 7. Son 7. Luego tenemos 5 más 8, 5 más 3, 8, más 6, 14, más 1, 15. 7 más 15 nos da 8.85, ¿no? 0.85, que es el valor que tenemos aquí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Así rápidamente. Bien, Jambú entonces nos dio 0.086 y Smerman 0.093. Véanlo, es del mismo orden de magnitud. ¿Sí? El mismo orden de magnitud. 9 centímetros, 9.3 contra 8.6, que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué tendríamos esa diferencia de valores? Primero, por las hipótesis de cada método. Y veámoslo, miren. Smerman nos pone un diagrama de este estilo. ¿Sí? Y dice que el suelo, ¿sí? el suelo va a participar en el asentamiento solamente una fracción, no todo el perfil, sino solamente una fracción, que es una delimitada por 2 veces B, cuando L entre H es igual a 1, ¿no? O puede extenderse hasta una profundidad de 4 veces B, cuando L entre B es igual a 10. Nos delimita perfectamente cuál es la zona que va a participar, qué fracción del suelo va a participar en el asentamiento. En el caso de Jambú, si recordamos, consideramos
todos los estratos. Fue considerado toda la estratigrafía para el cálculo del asentamiento. Y lo calculamos a la mitad de cada estrato. Schmerman también nos dice, considere la mitad de cada estrato del asentamiento. Esa parte es exactamente la misma. Lo único que está cambiando aquí, primero es que Schmerman nos delimita la zona de influencia, la participación que tiene el suelo, qué tramos de estratos van a participar en la deformación. Y en Yambu podemos calcularlo en toda la longitud del perfil. Y vemos que con la profundidad, pues desde luego ya la participación de los estratos va siendo mucho menos. Entonces, de pronto, la fracción que va a participar más va a ser aquella que esté involucrada en la zona de la curva, en este tramo. Esa es la que va a tener mayor participación. Ya hacia abajo vamos a tener menos efecto sobre el asentamiento. ¿De acuerdo? Primero, esa es una de las diferencias entre los métodos. Y luego, por otro lado, calculamos el incremento de esfuerzo en la dirección horizontal y lo involucramos también en el cálculo. Es decir, no consideramos que nada más se presente asentamiento por sí solo, sino que el asentamiento conlleva también una respuesta horizontal del suelo, ¿no? En la medida que va asentando el suelo, pues hay una respuesta horizontal del mismo suelo. Entonces eso limitaría un poco a tener asentamientos. Esa es la otra parte que también participa o que influye más bien en el cálculo del asentamiento, ¿no? Entonces, por un lado, es la extensión de estratos que están involucrados y luego el hecho de que exista, más bien, o que consideremos o no consideremos el confinamiento. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos métodos que vimos, el de Yambu y Schmerman, son válidos o son utilizables cuando tenemos suelos estratificados. ¿Sale? Hart, Schleicher, Steinbrenner son métodos que se utilizan en suelos homogéneos. ¿Se recuerdan de eso, no? No hablamos de estratigrafías. Lo que sí podemos hacer es realizar u obtener un suelo homogéneo para poder aplicar esos métodos. ¿Hasta aquí preguntas? Sí, profe, yo tengo una en la relación de Poisson. Ajá. Dijo, me parece que en la división, que ponemos el signo negativo para el longitudinal o el transversal. Mira, uno de los dos va a salir negativo, ¿sí? Dependiendo de cómo coloques el micrómetro. Uno de los dos va a salir negativo porque está reduciendo la dimensión, la longitud. Generalmente, lo que hacemos es lo voy a poner aquí. Tenemos la probeta y decíamos colocamos el micrómetro, ¿no? En este caso lo colocamos con la carrera completamente, o más bien el vástago completamente adentro, de tal manera que podamos tomar las lecturas en la medida que se va deformando el material. Y si colocamos el otro micrómetro acá, en este caso, como la deformación va a ser
en extensión. Voy a colocar el vástago del micrómetro lo más salido posible, de tal manera que cuando se esté deformando, el vástago se vaya incrustando al interior del micrómetro y podamos entonces medir la deformación. Entonces, qué grandote me queda el micrómetro. Entonces, lo que hacemos cuando calculamos es tomar las lecturas iniciales. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está el vástago y el micrómetro. Ahí está. ¿No? Entonces, vamos a pensar que la lectura en el tiempo igual a 0 es la lectura del micrómetro, son 18.724. ¿Sí? Y aquí, acuérdense, el vástago está al interior. Y en este caso vamos a tener que en el tiempo igual a 0, la lectura del micrómetro es 6.278. Las lecturas que estoy registrando. ¿Por qué? Porque tengo que dejar fuera el vástago en un caso y en el otro caso el vástago adentro. En el momento que yo le aplico la carga, el suelo va a responder. Y decíamos que se va a deformar. Se va a deformar de esa manera. Entonces, el vástago, que originalmente tenía esta posición, ahora está acá. Y la longitud del vástago es esta. ¿Qué le pasó al vástago? Se redujo, ¿cierto? Entonces, la lectura del micrómetro, en este caso, como penetró al interior del micrómetro, a lo mejor nos da de 12.274. Por poner un dato, ¿no? Pero eso va a ocurrir. Está el vástago fuera, cuando se deforma, el vástago penetra y entonces hace girar la manecilla de la carátula y vamos a medir esto. En el otro caso, el vástago originalmente está en esta posición. Cuando le aplicamos la carga, se va a deformar. ¿Y entonces qué va a pasar al vástago? El vástago va a salir. Y entonces la lectura del micrómetro nos va a dar a lo mejor 9.23 puntos. ¿Sí? Porque se salió el vástago. ¿Vale? Entonces, esas son las lecturas. La diferencia de lecturas será 18, es la lectura final, que es esta, menos la lectura inicial. Lectura final menos la lectura inicial. En este caso, nos daría ¿cuánto? 9.4, ¿no? Algo así. Pero negativo. Menos 9 punto y fracción. ¿Sí estamos de acuerdo? La diferencia ahí. Punto y fracción. En el otro caso es la lectura final menos la lectura inicial. Lectura final menos la lectura inicial. Nos daría, la final es 12.27. 4 menos 6.278. El resultado, evidentemente, es positivo. Nos daría del orden de 6.190 y piquito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiera hacer, desde luego, estos es los incrementos de longitud. Yo tendría que calcular la deformación longitudinal como el menos 9 punto y piquito entre la longitud, entre los 9 centímetros, ¿no?
a lo mejor son milímetros, estamos hablando de micrómetro. Y en el otro lado, la deformación transversal será 6.19 y contando, entre la distancia, esta, que son aproximadamente 3.6 centímetros. Entonces, arriba son milímetros y acá son 3.6 centímetros, ¿no? Sacamos la relación, pero ya, fíjense, esto nos dio negativo por la forma en que calculé la longitud final menos la longitud inicial, que tiene que ser congruente con el otro cálculo. Longitud final menos longitud inicial. Tengo que ser congruentes entre todos los cálculos. Y entonces, por esta razón, es que la deformación transversal entre la deformación longitudinal la tengo que afectar por el signo negativo, o el cálculo en general. El cálculo en general lo cambio de signo. ¿De acuerdo? De esta manera lo tendré que hacer. Ok, gracias. Creo que me extendí mucho, ¿no? Pero vamos, el chiste es que quede claro. Ok, entonces decíamos, bueno, otra pregunta de estos dos métodos. Por ahora todo bien, profesor. ¿Está bien? Bien. De mi parte, no sé mis compañeros. Bueno, entonces, vamos a ver, teníamos que va de 0 a 1.8, ¿estamos de acuerdo? El primer estrato, a 1 metro está el agua. Luego, ¿qué es a 3? 3 el siguiente estrato, 4.8 el siguiente, y el otro es a 9. Algo así, ¿no? Y aquí tenemos el módulo de 200. Acá tenemos el módulo de 250. Acá el módulo de 220. Acá el módulo de 300. Y la relación de Poisson que habíamos considerado fue 0.33 para cada uno de los estratos, ¿no? Que repito, tendríamos que evaluarla, esa relación de Poisson. Bien. Y la cimentación, decíamos, está aquí a 1 metro. Entonces, platicábamos que Schmerman y Jambou nos permiten hacer el cálculo de asentamiento cuando el suelo es estratificado. Y todos los métodos previos, Hart, Schleicher y Steinbrenner, y otros más que podemos encontrar en la literatura, es posible que sean aplicables para un suelo homogéneo, es decir, no aplicables a suelos estratificados. Entonces, una manera poco ortodoxa, pero que da algún resultado en cuanto a órdenes de magnitud, es convertir al suelo en un suelo homogéneo. Pasar ese suelo a una condición de este estilo. Con un E promedio. Y desde luego con una relación de Poisson promedio. ¿Sí? Estamos haciendo de un suelo estratificado
lo estamos convirtiendo a un suelo homogéneo. ¿Sí? Bien, ¿y cómo lo vamos a lograr? Para sacar el promedio lo haremos ponderando la participación de cada estrato en función de su espesor. O sea, el módulo promedio que voy a calcular aquí va a ser de la siguiente manera. Va a ser módulo 200 toneladas por metro cuadrado multiplicado por el espesor sobre el cual va a actuar ese módulo. Entonces va el espesor de 1.8 a 1 metro. ¿Sí? De esta manera estoy ponderando esta magnitud. O sea, los 200 van a trabajar o participar en esta dimensión. Mientras que el de 250 toneladas por metro cuadrado va a estar entre 3 metros y 1.8 metros. ¿De acuerdo? El siguiente será de 220 toneladas por metro cuadrado y lo vamos a multiplicar por el espesor, que va de 4.8 metros a 3 metros, o de 3 metros a 4.8, ¿de acuerdo? Y luego, el siguiente estrato, que sería de 300 toneladas por metro cuadrado, que va a estar actuando entre 9 metros y 4.8 metros. Todo esto lo voy a dividir entre el extremo inferior del último estrato, que es 9.0 metros, menos el límite superior del primer estrato, que es 1.0, ¿no? Es decir, en donde se apoya la cimentación. O sea, su profundidad de desplante. 1.0 metros. Bien, ¿y cuánto nos da entonces el E promedio? Si me apoyan, por favor. El promedio ponderado es similar al que hicimos cuando calculamos el phi promedio, el gamma promedio, ¿no? Lo estamos haciendo respecto al espesor sobre el cual actúa. $264.5. 264.5, confirmo. Ok, 264.5 toneladas por metro cuadrado, ¿no? En este caso, pudiéramos también calcular la relación de Poisson, ¿no?, con una ecuación similar a esta. Pero, como lo habíamos tenido, o constante, la relación de Poisson, pues el promedio es 0.33. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, apliquemos los demás métodos. Vámonos con Hart. Y Hart nos dice que el asentamiento al centro de la cimentación, porque así lo hemos calculado, ¿no?
el asentamiento al centro de la cimentación es B por Q0 entre el módulo de la elasticidad por 1 menos nu por alfa. Entonces, vamos a copiar estos datos. Vamos a llevar para acá. Ahí está. ¿Sale? Entonces, bueno, lo que habíamos comentado era para cimentación flexible, o podemos utilizar esta ecuación para cimentación rígida. Vamos a considerar que sea cimentación rígida. Entonces, el asentamiento va a ser B. ¿Cuánto es el ancho B? Recuerdan, es una cimentación de 3 por 3. 3 metros. Q. Q es el incremento neto de presión, que era 8.3 toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? Entre el módulo de la elasticidad. El módulo de la elasticidad es el promedio que calculamos, 264.5 toneladas por metro cuadrado. ¿No? Multiplicado por 1 menos nu, punto 33, pero nu va al cuadrado. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por alfa R. Y alfa R es aquí en esta expresión. Tenemos que calcularlo. Alfa R lo calculamos aquí en la ecuación, pero primero tenemos que definir L entre B. L es igual a 3 y B es igual a 3. Por lo tanto, L entre B es igual a 1. ¿Sí? Entonces me posiciono aquí en 1 y veo la ecuación o la gráfica de cimentación rígida y es la gráfica de abajo, ¿no? El valor que tengo que leer es este. ¿Qué valor les gusta que sea alfa R? A ojo de buen cubero, 0.8. ¿Sale? Ahora, si no me creen, pudiéramos utilizar esta expresión. Colocando en todos estos m igual a 1. Pero bueno, vamos a proponer que sea 0.8. ¿Cuánto nos da el asentamiento? Este método, hay que recordar, es el método de Hart. .067. ¿Qué me dicen del orden de magnitud que calculamos aquí respecto al de Yambú y al de Schmerman? Son 2 centímetros aproximadamente. Son 2 centímetros, pero estamos hablando del mismo orden de magnitud, ¿sí? Entre 5 y 10 centímetros. Raro que nos hubiera dado aquí de 25 centímetros. Ya nos saltamos de orden de magnitud, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, este tiene sus hipótesis. Es más, aquí nos dice, para cimentación, para alfa igual a 1, punto 88. Ok. ¿Estamos de acuerdo en lo que comentamos? ¿En qué estriba la diferencia entre uno y otro método? Primero, las hipótesis que tiene cada método. ¿Sale? Y aquí particularmente tenemos otra cuestión muy, muy importante, es que estamos haciendo homogéneo al suelo.
Y no es homogéneo, es estratificado. Pero estamos considerando que todo el suelo está participando en la deformación. Claro, como suelo homogéneo, obtenido en suelo estratificado. Por lo tanto, es válido que tengamos alguna diferencia en la magnitud. Pero, ojo, pero nos está dando del orden de magnitud. ¿Correcto? Bien, vamos a ver qué pasa con Steinbrenner. Bueno, y otra parte importante es que el valor de alfa lo obtuve de manera gráfica y pudiera tener cierta dificultad en la precisión por ese aspecto. Ese es otro también aspecto que debemos de considerar en las magnitudes que estamos definiendo, ¿no? Bien, vamos a utilizar entonces Steinbrenner y me llevo las imágenes. Vamos a pegarla aquí. Y calculemos. Bien. Miren, el primer dato que tenemos que definir, o más bien los datos que tenemos que definir es F1 y F2. ¿Vale? Y F1 y F2 los podemos obtener aquí directamente de estas gráficas. O podemos calcular todo el valor de influencia mediante esta ecuación. Aquí lo vamos a hacer de manera gráfica. Ya de tarea les quedará calcular los asentamientos que hemos evaluado en la clase, pero considerando las ecuaciones. ¿Sale? Así quedará la tarea. Pero aquí entonces busquemos los valores que nos interesan. Definimos entonces, primero, F1 que está acá. Y requerimos, antes que nada, definir H entre B. H es el espesor del estrato. Aquí sí nos permiten utilizar un espesor del estrato. Y habíamos comentado que el suelo homogéneo que hemos definido va de 0 hasta 9, pero particularmente nos interesa de 1 metro hasta 9. ¿Estamos de acuerdo? Que es la parte deformable. El primer metro no nos interesa porque ese suelo incluso lo excavamos para colocar ahí la cimentación. Entonces nos interesa desde 1 metro hasta 9 metros de profundidad, que es el perfil que definimos. Entonces H va a ser 9 metros menos DF, o sea, 8 metros. DF es la profundidad de desplante. Esa va a ser H. Y entonces H entre B será 8 sobre 3, que será del orden de 2.5, 2.5 nos da 7.5, 2.6, como 2.6, 67, ¿no? $2.66. 2.67. Entonces, con 2.67 vamos a calcular el F1 y
como es una cimentación cuadrada, el otro dato que necesitamos es L sobre B, que es igual a 1, para definir cada una de estas curvas. Entonces, entramos con H entre B igual a 2.67. Este es 3, 2.67 debe estar por aquí. Aquí cortamos la línea de 1 y de ahí nos vamos hacia arriba. Aquí es como punto, que es la mitad, entonces debe estar como punto 34. A ojos de buen cubero, ¿no? Punto 34. Y el F2, vamos a calcularlo de igual manera, con H entre B igual a 2.67, 2.5, 2.67, va por aquí. L entre B igual a 1 es esta curva, estamos hablando de este punto, sería por aquí. Entonces, está muy cerca de punto 0.6. Vamos a considerar que es punto 0.6. Entonces, F1, o más bien F2, igual a punto 0.6 y F1 igual a punto 0.4. Entonces, el asentamiento en este caso será B, 3 metros. Q es 8.3 toneladas por metro cuadrado, que es el incremento neto de presión, entre el módulo de la elasticidad. En este caso, nuevamente, el promedio, ¿no? Que habíamos dicho era 2.645. 264.5 toneladas por metro cuadrado. Y todo esto por 1 menos no al cuadrado. 1 menos 0.33 elevado al cuadrado y multiplicado por 1 menos no al cuadrado, 1 menos 0.33 al cuadrado, que multiplica a F1, F1 es 0.34, más 1 menos nu, que es 0.33, menos 2 veces 0.33 al cuadrado. Y todo eso por F2, por 0.06. Ese asentamiento, ¿a qué será igual?
¿Cuánto les da? Profe, tengo que retirarme porque está sonando. ¿Alarma? Sí, creo que sí. Aquí en mi casa. Por acá no se escucha. Pero Bueno, adelante. al igual y a lo mejor ahorita, ¿no? Me retiro, profe. Bueno, me quedo en la clase. Pues a mí me da de menos 31.03. No, tendrá que ser positivo. Sí, pero está raro. Yo ya casi acabo. A mí me da de 0.072, profe. 0.072 metros. ¿Sale? Nuevamente, ¿estamos del orden? A mí me da de 0.027, 28. Debe estar algún error. ¿Alguien más que lo tenga? Porque nos debe dar del mismo orden de magnitud. El punto 0.20 y tantos sí ya se baja bastante del valor. Pues yo ahorita lo volví a hacer, profesor, y me sale de .0038. 2 ceros. Sí, no sé qué estoy haciendo mal. A mí me salió igual que la compañera de .027. También a mí, profe. A mí también me salió 0.27, profesor. 0.027. 0.027. Ok, vamos a recalcularlo. ¿Sí? Sí, a mí también. Ahorita son dos valores, ¿no? Y lo vamos a recalcular y lo verificamos. Lo verificamos. Para el lunes tenemos la respuesta. Lo que quisiera es ver precisamente el otro método, que es el de Schleicher. ¿Sí? Aquí particularmente, como es un cimiento cuadrado, es mucho más rápido su cálculo para definirlo. Y nos queda en tarea verificar bien el cálculo, ¿no? Del de Steinbrenner, que repito, tendría que ser muy similar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ahí está. Nada más denme 2 segundos de clase para tener menos distancia por eso. Ok. Entonces, cuando estamos hablando con Schleicher, el asentamiento es 1, y además, cimiento cuadrado, que es el caso que tenemos, es 1.763 multiplicado por Q, que es 8.3 toneladas por metro cuadrado, por B, que son 3 metros,
por 1 menos nu al cuadrado, 0.33 al cuadrado. Y todo eso entre E, que son 264.5 toneladas por metro cúbico, cuadrado, perdón, por pi, que es 3.141592. ¿Cuánto nos daría el asentamiento en este caso? A mí me da .047. Punto 0.45. 47. 47. Ok. Entonces sí es posible que nos esté dando el punto 0.27. Acá. Son un poquito más conservadores estos métodos. ¿Sí? ¿Alguien más que lo calcule, por favor? Sí, me da lo mismo, 0.047 ya redondeado. Perfecto. Entonces, esto lleva a que es posible que sí tengamos este valor, punto 0.27. Porque son muy similares Hart y Schleicher. Steinberg Steinbrenner y Schleicher. Hart es un poquito más, menos conservador. Pero, véanlo, tuvimos que hacer un artificio, esa es una parte importante, un artificio, hacer homogéneo el suelo para poder aplicar las ecuaciones. De otra manera, sería imposible utilizar esas ecuaciones cuando tenemos un suelo estratificado. Entonces, ya de ahí, aparte de las hipótesis que tienen los métodos per se, o sea, por su definición, adicionalmente le estamos metiendo otra, que estamos considerando que el suelo es un suelo homogéneo, extraído de un suelo estratificado. ¿Sí? Bien, nada más nos faltaría calcularlo con Burland, que es, dado que el perfil estratigráfico lo obtuvimos con número de golpes, entonces nos caería ad hoc calcular el asentamiento con el método de Burland. Pero eso ya nos quedaría para el lunes realizar. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, ingeniero. Bien, si no hay preguntas, nos vemos entonces el lunes. Pasen buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, igualmente. Buenas noches a Cuídense. todos.